La fiscal Viviana Feine, que está investigando la muerte de Alberto Nisman, fiscal en el caso AMIA, indicó que no hubo intervención de terceras personas en su fallecimiento ocurrido este domingo. La abogada además aseguró que no descarta investigación o algún tipo de inducción en la muerte de Nisman, quien habría denunciado a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Timmermans de haber encubierto a ciudadanos iraníes involucrados en el atentado de la AMIA. Recordemos que este lunes a las 15 horas el fiscal debía fundamentar la acusación contra la presidenta de Argentina en la Cámara de Diputados del Congreso. Bueno, él tenía muchísimos audios que incriminaban aparentemente a altas figuras de la política argentina. Queremos profundizar sobre los alcances de este tema y nos acompaña a esta hora el abogado y expresidente de la comunidad judía en Chile, Gabriel Saliasnik. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, Matilde. Buenas tardes. Bueno, como expresidente de la comunidad judía, me imagino que la investigación del caso AMIA lo sigue de cerca. Así ha sido. Lamentablemente lo he seguido cerca por 20 años, no solo... Y en ese rol, ¿cuán importante era la figura de este fiscal y cuánto conocía este fiscal del caso? ¿Cuán importante era para la investigación de la AMIA? A ver, el fiscal Alberto Nisman, yo diría que durante los últimos 10 años se abocó de cuerpo y alma y al extremo de dar su vida probablemente por la investigación de esta causa. Él se conocía cada uno de los detalles del proceso y él nunca titubeó a la hora de perseguir la responsabilidad, una vez que las identificó, de los 5 funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Irán que aparecían involucrados en el proceso de decisión e implementación del ataque que tuvo lugar el año 1994 en Buenos Aires. Desde ese punto de vista, hoy día la pérdida, digamos, no solo, digamos, ha muerto el fiscal Nisman, en alguna medida, evidentemente muere una buena parte de la investigación del caso AMIA. Porque, bueno, el fiscal, me imagino, habrá tenido gente que estaba trabajando con él que pueda recoger parte de las pruebas que le iba a presentar. ¿Usted tiene algún antecedente sobre esto? Yo confío que el fiscal Nisman efectivamente tomó los recaudos necesarios para que gran parte de las pruebas estén a debido resguardo. Y evidentemente en su equipo de trabajo tiene que haber habido gente que dominaba junto con él esta información. Mal que mal, el dictamen en el cual el fiscal Nisman primero incrimina a los funcionarios iraníes y ahora el dictamen en el cual acusa de encubrimiento a la presidenta de la República Argentina, son dictámenes extremadamente elaborados, extensos, largos, que probablemente son evidentemente el fruto del trabajo en equipo, de su equipo de investigadores. La pregunta del millón, perdona Matilde, es: ¿quién va a tener el valor hoy día en Argentina de seguir adelante para que el manto de impunidad con que se ha revestido el caso AMIA pueda ser develado? ¿Quién va a tener el valor en la comunidad internacional para perseguir a los funcionarios iraníes y que estos enfrenten a la justicia como en su momento se pretendía? Cristina Fernández, como presidenta de la República Argentina, no tuvo ese valor y por eso suscribió este memorando, ¿no es cierto?, con el gobierno iraní, tratando de, como dice el fiscal, o decía el fiscal Nisman, ¿no es cierto?, de canjear petróleo por granos y otro tipo de situaciones por los cuales en el fondo optaron o privilegiaron la impunidad en el caso AMIA por reivindicaciones, si se quiere, económicas o de otra índole para su país. Usted dice que va a tener el valor, esta investigación le costó la vida. ¿Para usted no es verosímil la explicación que está dando ahora el Ministerio de Justicia, que es el encargado de realizar en última instancia la autopsia del fiscal, de que él se hubiera suicidado? Mira, lamentablemente no es verosímil. Lo que se ha visto, digamos, fuera de la precipitación con que han dado a conocer el resultado de la autopsia, hay muchas cosas que no resisten ningún análisis. El jefe o el encargado de seguridad pública el ministro de Seguridad Pública argentino fue prácticamente el primero en llegar al sitio del suceso. Fue el primero en decir de inmediatamente que esto tenía o revestía el carácter de suicidio, incluso antes de esperar el pronunciamiento de la fiscal. La autopsia se realizó en una, podría decir, velocidad inusitada, no obstante que todavía no se han resuelto ni las pericias toxicológicas, ni menos las pericias de si tenía pólvora, por ejemplo, rastros de pólvora en sus manos. No se encontró una nota suicida, según se ha dado a conocer. Esa no es la personalidad de Alberto Nisman. ¿Usted lo conoció?
tuve la oportunidad de conocerlo en varias ocasiones, tuve una gran impresión del trabajo profesional que él realizaba y de la valentía con que lo enfrentaba. Estoy absolutamente convencido de que el fiscal Nisman jamás se habría suicidado antes de haber expuesto hoy día ante el Congreso Nacional. ¿Lo mataron? Yo creo que sí, lamentablemente. Bueno, se habla de un suicidio inducido, no sería la primera vez, es una figura bastante, bueno, usted la conocerá como abogado, no es el primer caso. Mira, en Argentina, lamentablemente, y en esto no quiero imputar responsabilidades específicas, pero son demasiados los casos judiciales de alta relevancia en los últimos 20 años, en los cuales testigos o personas importantes para el éxito de la investigación aparecen suicidados en circunstancias extrañas, o muerte de periodistas que han tenido la poca fortuna, como el señor Cabezas, ¿no es cierto?, de haber tomado fotos indebidas a personajes relevantes dentro de algunos ámbitos de la política y escándalos de corrupción en ese país. Por lo tanto, yo creo que la pregunta también que todos debiéramos hacernos es cómo la comunidad internacional puede también ayudar a que aquí haya una indagación independiente de la justicia argentina para que realmente no solo se sepa de una vez por todas o se esclarezca el caso AMIA, también se sepa exactamente quién está detrás, en definitiva, de la muerte del fiscal Nisman. Y en esto ¿Y esa petición no la puede hacer el gobierno israelí? Es que no creo que, no necesariamente, no corresponde al gobierno israelí. Pero fue un atentado contra la sede de la AME. No, hubo un atentado previo en el año 92 contra la Embajada de Israel. Ahí sí tiene injerencia el Estado de Israel. En el caso del atentado de la AMIA era, para que la gente entienda, es la Asociación Mutual de Comunidades Judías de la Argentina. Es civil, pero están involucrados ciudadanos y... Pero no son ciudadanos israelíes, eran ciudadanos argentinos, incluso ciudadanos con nacionalidad chilena o con parientes chilenos, como la esposa del ex gran rabino de Chile, Ángel Kreiman. Es decir, hubo ciudadanos de diversas nacionalidades, no todos profesaban tampoco la religión judía, había gente que no profesaba la religión judía, entre de las personas que resultaron muertas, entre los 85 muertos en el más grave atentado terrorista de yihadismo islámico que ha tenido lugar en América Latina y casi fuera, diría yo, fuera de las Torres Gemelas, prácticamente el más grande atentado de yihadismo islámico que ha ocurrido fuera de Medio Oriente. Ahora, han pasado 20 años. ¿Cómo es posible que en 20 años no se haya podido llegar, bueno, se ha llegado a las pistas de la investigación, pero que no haya responsables cuando hay pistas bastante evidentes? Y también ha habido otros crímenes. Usted, en otra arista, fue abogado del expresidente Menem. El hijo de Carlos Menem murió también y sí, ya el expresidente lo ha reconocido, a mi hijo lo mataron. Y también tiene que ver con una arista en este caso. Y también la arista conduce a Irán, es decir, con una escala en Siria, pero conduce a Irán. ¿Cuál fue la pista que llevó al expresidente Menem a decir que su hijo lo mataron? Bueno, en el caso de la muerte de Carlos Hijo, digamos, de hijo del presidente Menem, se dice y se sostiene en la investigación que aparentemente habría habido una especie de compromiso entre el gobierno argentino de la época con Siria, y Siria actuando probablemente como lo hacía hasta el día de hoy por Irán, para proveerlo de cierta tecnología y cierta nuclear y ciertos elementos para su proceso, ¿no es cierto?, de nuclearización. Argentina no habría cumplido su parte, digamos, del acuerdo, y eso le habría costado la vida al hijo del presidente Menem. Y ahora fíjate la casualidad que pasa algo parecido. Hoy día, según lo que dijo en su última entrevista Alberto Nisman, el tema es que Argentina se comprometió a levantar las órdenes de captura internacional en contra de los 5 altos funcionarios del régimen iraní. Y Argentina, por razones que estuvieron más allá de la capacidad de la presidenta Fernández, fue incapaz de cumplir su parte del acuerdo, no logró aprobar el memorándum y la Interpol no levantó las alertas rojas. Y pareciera ser, o uno podría también hipotetizar, que también la mano de Irán aparece detrás de esto, porque podría estarle recordando, porque podría ser una alternativa de investigación a la presidenta Cristina Fernández, que tiene que cumplir su parte del acuerdo. Y su parte del acuerdo es la impunidad. Es muy extraño, en un año de elecciones, un año electoral, que se vea a la presidenta Cristina Fernández, a su gobierno, directamente involucrado en un crimen del que, claro, se dice está involucrando a la presidenta Fernández, pero la más perjudicada políticamente hoy, ¿quién es? El gobierno de Cristina Fernández.
Por eso me atrevo, Matilde, a hipotéticamente plantear como línea de investigación, obviamente, la mano de Irán en esto. Es decir, esto le causa daño político, sin lugar a dudas, a Cristina Fernández y aparece muy similar a la situación de lo que ocurrió con el hijo de Carlos Saúl Menem. Por lo tanto, uno podría pensar que Irán se pudo desprender de la persona que más problemas le causaba, como era el fiscal Nisman, por una parte, y por otra parte, haberle causado un daño a quien no cumplió su parte del acuerdo, como sería la presidenta Fernández. Esa es una alternativa. Por otro lado, las revelaciones que iba a hacer hoy día eventualmente el fiscal Nisman, los antecedentes que obran en esta investigación, pueden ser tan demoledores desde el punto de vista político para el kirchnerismo, que también puede ser que también alguien haya asumido el costo político de la muerte de Alberto sea menor al costo político de tener al fiscal Nisman hoy día dando a conocer todos estos antecedentes ante el Congreso Nacional Argentino. Sin embargo, lo que llama la atención es que, claro, aparece muerto el fiscal, pero no hay ningún robo de antecedentes que estaban ahí. Es que nadie sabe cuáles eran los antecedentes. Como leí en Diario Clarín hoy día, decían, el sitio del suceso estaba tan perfecto, tan impecable, tan adornado para un suicidio, que casi era inverosímil. Y esto lo decía aparentemente un juez que algo tenía que ver con la investigación o la práctica de las diligencias iniciales. Las circunstancias que no estuvieran ahí, yo creo que es evidente que todos los documentos no debieran estar ahí. El fiscal Nisman tiene que haberlos tenido en lugares de cajas de seguridad. Las grabaciones, que son más de 330 grabaciones, entiendo que estaban en una caja de seguridad. Aquí hay funcionarios de inteligencia que estaban involucrados, por supuesto, del CIDE, que llaman en Argentina. Es decir, puede haber muchas personas que también tenían un interés en que su nombre no saliera a la luz pública. O sea, la verdad que, lamentablemente, desde el punto de vista de las pesquisas judiciales, yo creo que hay que ser también muy responsable. Si bien se beneficia a la presidenta Kirchner, uno no puede decir exclusivamente esa es la única pista, ¿no es cierto?, conduce hacia el kirchnerismo. Puede conducir a las personas que aparecen en la investigación, puede conducir sin lugar a dudas, en mi opinión, conduce a Irán. Lamentablemente, el terrorismo en Latinoamérica de estas características y este tipo de incidentes ya ha quedado demostrado, digamos, lamentablemente, la huella de Irán demasiadas veces en nuestro continente. Lo que el fiscal Nisman denunció en su dictamen es la penetración de los servicios de inteligencia iraní y de la revolución islámica y el yihadismo en Latinoamérica. Hay que leer. La influencia del gobierno argentino, ¿él tenía esa convicción en su cabeza? No en términos de la penetración en Latinoamérica, porque una de las personas, incluso uno de los 5 involucrados, trabajó en la Embajada de Irán en Chile. Mohsen Rabbani trabajó en la Embajada en Chile. Él lo que sostiene es que hay una penetración de la revolución islámica, chiita, digamos, en Latinoamérica, en términos, y lo describe en las 500 fojas de su dictamen, de cómo en Guyana, en Surinam, en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, cómo se va produciendo todo un fenómeno para importar esta revolución a Latinoamérica. Y desde ese punto de vista, ideológicamente, el gobierno de Cristina Fernández podría ser una puerta de entrada en América Latina por ciertas coincidencias. ¿Usted calificaría que no, yo creo que fue el caso del gobierno. Caso? Yo creo que en el caso del gobierno de la presidenta Fernández hay una situación de oportunismo. Distinto es, por ejemplo, lo que fue la situación del presidente Chávez en Irán, o lo que ocurrió incluso en Bolivia con el presidente Evo Morales, que recibió incluso como ministro de Defensa al ministro Bahidi, que es una de las 5 personas que están con alerta roja internacional. Y la colaboración económica incluso de Irán con algunos países como Nicaragua, como Bolivia, como Venezuela, fue ostensible y fue evidente su afán de penetración, digamos, en el sistema. En el caso de Argentina es distinto. La presidenta argentina, según describe el fiscal Nisman, o el gobierno argentino, se encontró en una seria situación de crisis energética en un momento determinado, y se vio la necesidad, o creyó ver en esto una oportunidad de canjear la impunidad del caso AMIA por una solución a la crisis energética que enfrentaba por allá por el año 2011. Y por lo tanto, premeditadamente, pactó el encubrimiento del caso AMIA por este oportunismo, no por un tema ideológico puntual. Ahora, no obstante eso,
y esto yo creo que hay que tenerlo muy en consideración, en las filas de algunas partes del peronismo, del kirchnerismo, están penetradas por lo que se llama el grupo Quebracho en Argentina. El grupo Quebracho, que es un grupo de anarquista de ultraizquierda con formación y capacitación y con recursos a veces provistos por Irán, que son parte de estos grupos de piqueteros y de todos estos grupos en torno al movimiento que representa Argentina y también este señor Luis Delia, que es muy conocido en Argentina, que también ha recibido capacitación en Irán. O sea, hay una penetración instrumental por parte de Irán en algunos grupos en torno a los círculos de poder en Argentina, pero no desde un punto de vista de afinidad ideológica. Y que serán seguramente materia de investigación. Esto recién está comenzando. Abogado Gabriel Saliasnik, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile analizando este caso que ha golpeado no solamente a la Argentina, sino que al mundo y sobre todo también a nosotros vecinos que también sufrimos en parte las consecuencias de este atentado a la AMIA hace 20 años. Muchas gracias, Matilde. La verdad que la bomba de la AMIA, 20 años después, como dijeron, ha vuelto a estallar. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa aquí en Resumen Ejecutivo y ya regresamos con otras noticias. Siga junto a nosotros.